Hola, bienvenidos a un nuevo video en el canal. En esta ocasión traigo un ejercicio de hidráulica 1 que a continuación vamos a ver el enunciado del problema. Dice lo siguiente: se tiene una represa, véase la figura, aquí está la figura, cuya forma corresponde a la siguiente función, o sea, esta curva corresponde a la siguiente función: y igual a 0,025 por x al cuadrado, que tiene un ancho de 60 metros y una altura de 80 metros. Aquí podemos ver el ancho de 60 metros y la altura de la represa de 80 metros. Y nos pide calcular la fuerza resultante que se ejercerá sobre la represa, además de su ángulo de inclinación respecto a la horizontal y sus respectivas coordenadas en el centro de presión. Nos pide hallar la fuerza resultante, el ángulo de inclinación respecto a la horizontal y las coordenadas en X y en Y en la cual se va a puntualizar la fuerza resultante. Nos pide que la fuerza resultante la hallemos en kilonewton, el ángulo de inclinación en grados y las coordenadas X y Y en metros. Para resolver el ejercicio vamos a seguir una serie de pasos, donde el paso número 1 va a ser hallar la fuerza vertical. Esta fuerza vertical es producida por el peso del agua, por el efecto de la gravedad, ¿no? Donde vamos a utilizar esta fórmula, que es fuerza es igual a peso específico por volumen, donde vamos a desglosar en peso específico por área por longitud. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el peso específico del agua, que es 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Tenemos la longitud, que es 60 metros, o sea, el ancho. Y lo que no tenemos es el área. Pero ¿qué área vamos a hallar? Va a ser esta área. Porque lo que queremos hallar es el peso que va a generar todo este volumen de agua, ¿no es cierto? Entonces, para hallar este volumen de área, vamos a hacer la siguiente deducción. Vamos a agarrar un pedacito de área del área en total, de la distancia X, la distancia total, por un pedacito de altura que le vamos a llamar diferencial de Y. Entonces el área de este pedacito va a ser diferencial de área igual a X por diferencial de Y, que aquí ya lo tengo anotado. Ahora aquí ya aplico integrales y de esta forma se me puede quedar A solo, ¿no? Que A significa el área. Y X, ¿qué sería igual a X? X sería, bueno, tendríamos que despejar de la función que nos dio en un principio como dato. Despejamos X y obtenemos que X es igual a Y sobre 0.025, todo eso elevado a la 1 medio. Entonces, reemplazo el valor de X para que esté todo en función de Y y integro. Esta es una integral definida con sus límites entre 0 y 80. Entre 0, el centro de coordenadas, y la altura de la represa, que es 80 metros. Una vez yo meto esto en la calculadora o lo resuelvo manualmente, me da que el área es 3016.99 metros cuadrados. Una vez obtenida el área, ya puedo reemplazar en la fórmula de fuerza, ¿no? Reemplazo entonces. Tengo el peso específico, que es 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico, por el área que ya encontré, por la longitud. Aquí metros cuadrados y metros se me va con metro cúbico y me queda la fuerza en kilogramos fuerza, ¿no? Como me pide que yo halle el resultado en kilonewton, pues entonces transformo a kilonewton. Multiplico por 9,81 newton, que es igual a 1 kilogramo fuerza, y también lo multiplico por 1 kilonewton sobre 1000 newton, ¿no? Para transformar a kilonewton. Y la fuerza vertical me da un valor de 1.775.799.667 kilonewton. De esta forma se desarrolla el paso 1, que es hallar la fuerza vertical. Para el paso número 2 vamos a hallar la fuerza horizontal. Esta fuerza horizontal es debido a la fuerza con la que fluye el río, ¿no? Y para hallar esta fuerza vamos a utilizar la siguiente fórmula.
Fuerza horizontal va a ser igual a peso específico por la altura en el centro de gravedad por área. Ahorita vamos a ver qué datos tenemos y qué datos no tenemos. Bien, el peso específico ya como dijimos es 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. La altura en el centro de gravedad es la altura total dividido entre 2. Siempre va a ser la mitad, ¿ya? 80 dividido entre 2 va a ser 40. Entonces ese es el valor de nuestra altura en el centro de gravedad. Y el área en el que se va a en el que va a actuar esta fuerza va a ser el de 60, que es el ancho, 60 metros por la altura de 80 metros, ¿no? Entonces 60 por 80 es 4800 metros cuadrados. Tenemos todos los datos, ahora simplemente reemplazamos. 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico por 40 metros, la altura en el centro de gravedad, por el área que es 4800 metros cuadrados. De la misma forma convierto a kilonewton multiplicando por 9,81 newton y dividido entre 1000 newton para obtener en kilonewton. El resultado es 1.883.520 kilonewton. Una vez obtenido la fuerza vertical y la fuerza horizontal, ya puedo hallar la fuerza resultante. Y esto lo vamos a desarrollar en el paso 3, donde la fórmula que vamos a utilizar es simplemente la fórmula de Pitágoras, ¿no? Tenemos fuerza vertical, fuerza horizontal y simplemente reemplazamos. Al reemplazar datos, aquí un cuadrado se me fue, al reemplazar datos obtenemos que la fuerza resultante es de 2.588.650.623 kilonewton. Bien, entonces hasta el paso 3 ya tenemos uno de los incisos o una de las respuestas que nos pide, que es la fuerza horizontal. Ahora vamos a hallar el ángulo de inclinación. Paso número 4. Hallo el ángulo de inclinación. Para hallar el ángulo de inclinación, lo único que utilizamos es la fórmula de tangente, ¿no es cierto? Que va a ser tangente a la menos 1 de fuerza vertical sobre fuerza horizontal. O de Y sobre X, ¿no? Como algunos lo pueden conocer con esos términos. Tenemos ambos datos, simplemente reemplazamos. Entonces, al reemplazar y calcular, obtenemos que el valor del ángulo de inclinación es de 43.31 grados, ¿no? Redondeando un poco. Bien, ya hasta este punto, hasta el paso 4, ya tenemos dos incisos. Solo nos faltaría calcular las coordenadas en el centro de presión, donde se va a aplicar la fuerza resultante, ¿no? Paso número 5. Hallamos las coordenadas X y Y. Para hallar la coordenada X vamos a utilizar la siguiente fórmula. Coordenada en X por área va a ser igual a X' por diferencial de área, donde X' va a ser igual a X medio. Y diferencial de área ya sabemos, ¿no?, que es X por dy. Y aquí simplemente vamos a ir acomodando la fórmula. Aquí está. X' es X sobre 2 y diferencial de área es a X por dy, ¿no? Bien, aquí el área que estaba multiplicando pasa a dividir y esta X con esta X se multiplica, ¿no? Quedaría X al cuadrado. X al cuadrado sobre 2 veces el área por diferencial de Y. Y aquí le voy a aplicar una integral para eliminar el diferencial, donde esta integral es una integral definida que da entre 0 y h, ¿no? Ahora aquí simplemente ya nos quedaría reemplazar datos. Tenemos el valor de A, el valor de área que hallamos en el paso anterior, en el paso número 3. Tenemos el valor de X, el valor de X es este de acá, que ya lo despejamos también, y h, que va a ser la altura total, que es 80 metros. Aquí ya tenemos reemplazado de 0 a 80 la integral. El valor de X es Y sobre 0.025 elevado a la 1 medio. Y todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Porque aquí está X elevado al cuadrado. Sobre 2 veces el área. El área nos dio 3016.9889, que es el área total, ¿no?, de toda esta parte.
o diferencial de y. Esto lo metemos a la calculadora y nos da un valor en la coordenada x de 21.21 metros. Entonces desde aquí, desde el punto inicial 0 a 21 metros en coordenada x se va a encontrar la fuerza resultante. Ahora nos falta encontrar la coordenada en y. Para hallar la coordenada y utilizaremos la siguiente fórmula. La podemos hallar de dos maneras, una forma corta y una forma un poco más larga. Vamos a comenzar por la más larga. Bien, la forma número 1 nos dice que la coordenada en y va a ser igual a h mayúscula sobre altura en el centro de presión. No hay que confundirnos altura en el centro de presión con altura en el centro de gravedad. Son diferentes. Entonces aquí tenemos altura, pero no tenemos la altura en el centro de presión. La fórmula para hallar dicho valor es la siguiente. Es altura en el centro de gravedad más la inercia del área donde se va a apoyar sobre la altura en el centro de gravedad por el área. Entonces, de aquí, ¿qué datos tenemos y qué datos no tenemos? Tenemos la base, que es 60 metros. Tenemos la altura, que es 80 metros. Tenemos la altura en el centro de gravedad, que lo utilizamos en el paso número 2, si no me equivoco, que es 80 dividido entre 2, ¿no es cierto? Va a ser 40. Por el área. ¿Qué área? Esta área. 60 por 80. Entonces tenemos todos los datos, simplemente reemplazamos. Y bien, aquí ya está reemplazado. 40 más la inercia de la figura sobre altura en el centro de gravedad por el área donde se aplica, ¿no? Nos dice que la altura en el centro de presión es de 53.33 metros. Ya tenemos altura en el centro de presión, simplemente restamos. De la resta de estos dos nos da que la coordenada en y va a ser igual a 26.667 metros. Y esta es la primera forma para hallar la coordenada en y. La segunda forma es la siguiente. Es nada más que 1/3 de la altura. ¿Cómo sabemos que esto es correcto? Pues bien, al tratarse de líquido, sabemos que mientras más profundo estemos, la carga se va incrementando, ¿no? Y la carga se representa de manera triangular. Y ya sabemos que para puntualizar una carga triangular, la distancia a la que se va a encontrar la carga puntual va a ser a 1/3 del lado mayor de la carga o a 2/3 del lado menor de la carga, ¿no? Como en este caso queremos la distancia con referencia a este punto de acá, que es el punto 0, vamos a utilizar 1/3, ¿no? 1/3 de la altura total. Y simplemente reemplazamos. 1/3 de 80 es igual a 26.667 metros, que nos da idéntico a lo que resultó en la fórmula número 1. Y por eso podemos decir que ambos son correctos. Y a este punto del ejercicio ya calculamos todos los incisos y nos va quedando de la siguiente manera. La fuerza resultante me dio un valor de 2.588.650.623 kN. El ángulo de inclinación me dio de 43.314 grados. La coordenada en X me dio de 21.21 metros y la coordenada en Y me dio de 26.67 metros. Y bien, este fue el ejercicio de hoy. Espero que les haya gustado y si no están suscritos me gustaría que se suscriban, así crecemos en la comunidad de ayuda civil. Gracias y hasta otro video.